tiene... Por supuesto literatura, por supuesto historia, 33, geografía. te digo, Héctor. 30, ¿Ah, sí? Sí, 33 materias tuve que rendir. Historia del arte. Claro. Aparte, historia de la cultura, eso atraviesa las épocas, ¿verdad? Historia del arte, de la cultura, de la literatura, historia de la literatura argentina, historia de la literatura española. Te voy hablando a lo largo de la carrera. Sí. Historia de la literatura universal. Después tiene las materias técnicas, que son la clasificación, la catalogación de libros, y tiene, por ejemplo, en ese momento estábamos en los albores de la digitalización, sí, cuando yo estudié. Sí. Yo me recibí en el año 85 como bibliotecaria, así que todo lo que era medios había, y el trabajo con los medios y con la imagen digital, que ahora podría hacerlo el PowerPoint o todos los programas, ¿verdad?, de composición digital y otros nuevos que hay para componer flyer y para componer todo, claro, lo que significa promoción. Pero digamos, digitalizar un archivo de títulos de la biblioteca, una biblioteca como esta que tiene claro, tantos miles, claro. Es tarea, sí, tarea ardua, tarea, ¿no?, de mucha paciencia. Yo tuve la suerte de entrar en una biblioteca como la Sarmiento, sí, claro, que es una señora biblioteca que desde el año 1899, imagínate, sí, y todavía sigue como está, como la han mantenido gente de las comisiones directivas, ¿verdad?, hasta la actualidad, sí, y que ya estaba formada, que ya estaba catalogada y clasificada, con su archivo manual en ese momento. Ese archivo manual que lo recuerdo como si fuera hoy, donde estaba, pero después había que continuar con eso, y había que continuar con una certeza, con un conocimiento, con algo, con todo lo nuevo, porque había, inclusive en la tabla de clasificación de materias, había materias nuevas, ¿verdad? Todo lo que es medio ambiente, todo lo que es, sí, había que agregarlo, y bueno, claro, todo eso me tocó a mí. Con los colaboradores. Tengo que mencionar a Susana Somoza, que es colaboradora, que ya estaba cuando yo ingresé a la Biblioteca Sarmiento, y a Ideca Ferri, que hoy no están, pero trabajamos juntas mucho tiempo. Quedó, si bien a mí me tocó ser personal jerárquico de ellas, si bien me tocó ser, bibliotecaria, ¿no?, por mi título, pero quedó una amistad. Susana es madrina de Constanza, mi hija, y con Aide también quedó una amistad a través del tiempo. Qué bueno. Sí. ¿Y me decías? ¿De ahí pasaste a...? De ahí pasé, porque claro, a ver, yo humildemente pedía, yo había formado ya mi matrimonio, ya estaba casada, pero no tenía la familia, quería tener hijos. Y el hecho de ser, como te decía, personal jerárquico, me insumía muchas horas del día, porque aparte participaba de las reuniones de la comisión directiva. Entonces yo quería formar la familia, tener mis hijos, y pedía reducción de horario, pedía trabajar por 2 años, mediodía, para después poder criar mis hijos y no que lo criaran otros y llegar y que estuvieran dormidos, ¿verdad? Eso me gustó, participar como mamá mucho, ser partícipe de eso. Yo creo que es muy importante para los chicos, sobre todo en los primeros años. Como había hecho la docencia, y sé que la psicología evolutiva te dice la importancia de que la mamá esté presente en los primeros años, entonces yo pedía horario, qué sé yo, de pronto hacía una nota pidiendo horario corrido por 2 años. Me decían que no, porque era necesario que yo estuviera todo el tiempo. Bueno, por ahí pedía mediodía, y me decían que era necesario que la bibliotecaria jefa o qué sé yo, jerárquica, estuviera mañana y tarde. Bueno, entonces fue que decidí, como yo tenía mi título de docente, justamente en las escuelas todavía, en las escuelas se estaba formando todo lo que eran bibliotecas escolares, estaban naciendo. Entonces, saqué mi título de docente y me fui a trabajar a la Escuela 16 como bibliotecaria escolar, donde estuve 20 años.
Hoy, digamos, el cargo de bibliotecaria escolar está en todas las escuelas. El cargo de bibliotecaria escolar está en las escuelas que tienen biblioteca. Debería haber en todas las escuelas, bibliotecarias escolares con título, ¿verdad? Porque la preparación y la formación del bibliotecario escolar no es la misma. O sea, yo sé que hay muchas voluntades muy positivas y que trabajan muy bien a favor, pero es muy importante que tengan todas la formación, el trabajo con los chicos. Y creo que ahora, no sé cómo es ahora, si se necesita ser docente o no. Claro. La parte docente es muy importante porque tenés que participar de las capacitaciones, tenés que trabajar con niños y tenés que transmitirles esto, ¿no? Esa mirada así al niño, ese mirar a los ojos a ese niño que viene por ahí cargado de problemas de la casa, de hoy, de las familias, lamentablemente con un montón de la sociedad que vivimos, ¿no es cierto?, de cargas emocionales, y vos tenés que mirarlo a ese niño a los ojos y saber que ese niño está desconcentrado y buscarle la mirada para concentrarlo y transmitirle, estimularlo con ese cuento, con esa novela o con esa leyenda o con, ¿verdad? Bien. Te vi después trabajando en Biblioteca Campano, después no sé si hubo algo en el medio después. No, lo que pasa es que yo me voy de la escuela 16 porque gano el concurso de bibliotecarios que pide la Fundación Campano. La Fundación Campano manda a través del diario un pedido a concurso de un bibliotecario profesional. Entonces, bueno, como mi corazoncito siempre estuvo también puesto en pública porque ahí me inicié, entonces me presento. Y allí gano el concurso de bibliotecarios entre varias personas que se postularon, previo un examen grafológico de toda la personalidad que yo después me enteré y que cuando lo leo me asombro de esas cosas que dice, digamos, de mí. Y bueno, gano ese concurso, te decía, y ahí desarrollo el resto de la tarea hasta el 1 de noviembre, que me retiré del todo como bibliotecaria. Una biblioteca muy linda también, ¿no? Una biblioteca hermosa, con un edificio espectacular para el disfrute de la gente de Tres Arroyos, de la gente de la zona, un edificio que está muy iluminado y que tiene muchas cosas para ofrecer. Hubo grandes bestsellers, digamos, libros que no duraban nada en las bibliotecas, que recuerdes, ¿no? Seguramente, algunos títulos. Títulos de bestseller. De bestseller que desaparecían, que tenías que comprar 5 o 6 libros iguales para que más o menos la gente los tenga. Sí. Esa saga, por ejemplo, recuerdo, es del año 90 y pico, esa saga de Los Hijos de la Tierra era la saga, creo que eran 4, 5, 6 tomos me parece que era, y por ahí debe haber tomos en alguna biblioteca. Sé que en la Cacuri tienen, sé que alguno está en la Fundación Campano, en la Sarmiento deben haber quedado. Esa saga de Los Hijos de la Tierra, que cuenta la historia de un hombre y de una mujer en un ámbito de la prehistoria, con todos los elementos, porque un genio, la persona que escribió, una mujer, la persona que escribió, creo que, no me acuerdo si era mujer o hombre, Auel era la autora, no me recuerdo si era mujer o hombre, con el detalle que describía ese ámbito que no lo ha conocido personalmente, obviamente, porque es contemporáneo, pero desde las herramientas que manejaban hasta el clima, todo el entorno está tan bien descrito en esa saga, espectacular. Yo creo que no hay algo que se compare con eso. Mira, se han escrito cosas muy lindas. Viviana Rivero tiene cosas, la cordobesa, la autora cordobesa, cosas muy hermosas, pero como esa, la verdad que... ¿Y las policiales? Hay mucha gente que lee policiales, ¿no? Sí, hay mucha gente que lee policiales, hay autores muy buenos policiales, suecos en su mayoría, porque ahora hay como un boom del autor sueco que ha pegado muy fuerte en el público lector, ¿verdad?
Y bueno, eso es muy lindo. Ahora la parte policial ha ido cambiando, porque antes el policial era... La famosa serie de Agatha Christie. Agatha Christie, con sus casos detectivescos, bueno... y ahora son mafias, no son una persona, un ladrón por ahí, ¿no es cierto? Ahora son todas, son grupos, son mafias enteras. Estrategia de inteligencia. Exactamente, así que bueno, un poco que reflejan lo que se vive a nivel mundial, así que eso también es muy lindo. En Argentina, por ejemplo, se ha dado últimamente una proliferación, por supuesto con fines económicos probablemente, de autores que describen la biografía, obra y vida de determinada persona para ensalzarla o destruirla. Exactamente. Y se vende mucho, se consume mucho eso. Sí, se consume. Y también, por ejemplo, ese personaje que está y existe, sobre todo a nivel política y económicamente hablando, por ejemplo, el canalla, ¿verdad? Que refleja a ese personaje que está metida en la bolsa en Estados Unidos y maneja la economía con todos sus artilugios y artimañas, ¿verdad? Eso también se da mucho. Pero se puede decir que la lectura está muy vigente, ¿no? La gente compra libros. Sí, compra libros. Y va a las bibliotecas. Y va a las bibliotecas. Yo, por ejemplo, te cuento fui formada en La Plata con docentes muy buenos que, por ejemplo, nos decían, si el lector no viene a la biblioteca, hay que salir a buscarlo. ¿Viste? Me acuerdo de la señora de Muñoz, directora del instituto en ese momento de formación docente y bibliotecológica número 8 en La Plata, nos decía, si el lector no viene a la biblioteca, el bibliotecario tiene que salir a buscarlo. Bueno, una forma, ahí está la creatividad del bibliotecario, del escolar, del de pública. Hay que salir a buscarlo. Bueno, mi forma, por ejemplo, de salir a buscar en la biblioteca escolar era trayendo a los grados a la biblioteca y trabajando con mitos, con leyendas, con cuentos, ¿verdad? Como seguramente lo hacen los bibliotecarios escolares que han quedado trabajando en las escuelas. Yo me jubilé. Y desde la biblioteca pública una forma o una idea que se me ocurrió fue crear un club de lectura. Yo sabía, por ejemplo, crear, te lo digo entre comillas, porque si bien acá sí soy la creadora del club de lectura, yo veía, por ejemplo, que en España, en las universidades, se daba mucho eso del club, en todas las universidades, eso del club de lectura, esos grupos que se reunían. Entonces yo me interioricé de eso, me empapé de la dinámica y dije, no quiero hacer lo mismo, no quiero copiar el mismo modelo. Entonces, ¿qué hice? Ideé una forma propia, con una dinámica de trabajo diferente, que por ahí propia, de club de lectura. Entonces, lo presenté al consejo directivo, les gustó la idea y empecé a trabajar ya desde el 2012 en la Fundación Campano con el club de lectura. Bien. Entonces, con una dinámica un poquito ¿Y vos personal. qué lees ahora, que ya no estás más tan cerca de los libros? En las bibliotecas. Sí, leo, a mí me gusta leer de todo, Héctor. Me gusta leer como lo romántico, la novela, el bestseller. Me gusta leer policiales. Me gusta leer ensayos y cosas relacionadas con mi profesión, porque yo estoy retirada, pero me gusta y amo. Y, por ejemplo, ahora, pensando también en esto de jubilarme, empecé una capacitación en Buenos Aires a distancia en el área cognitiva, en el área de gimnasia cerebral, de estimulación de la memoria, ¿verdad? Entonces, últimamente estoy leyendo mucho sobre eso, ¿verdad? Claro. Sobre lo que es gimnasia cerebral, lo que es el cerebro, las neurociencias. Estás haciendo eso que no es evidentemente una tarea fácil, ¿no? No, soy admiradora de Facundo Manes, de su ideología, porque considero que el cerebro tenemos todo el capital ahí, el capital de los argentinos, más allá de los recursos naturales que tengamos como país, que son muy importantes, pero muy importantes, tenemos ese capital intelectual
que tenemos que resaltar, que tenemos que trabajar los argentinos para poder salir adelante. Bien. Él lo dice innumerable cantidad de veces y yo no sé si todo el mundo le da bolilla, porque viste que a veces cuando vos reiterás alguna cosa, viste, es como que... Pero yo creo que esta apunta, enfoca muy bien y creo, Héctor, que ahí tenemos el capital intelectual, el cerebro. Sí, y por supuesto de todo esto se infiere que para vos la educación es un elemento básico para el desarrollo de las comunidades y los países, ¿no? La educación. Los presupuestos. Los presupuestos. La educación en casa. Sí. Sí, y una cosa, el docente tiene que volver a tener prestigio. A ver, yo sé que hay que ganárselo, El docente tiene que ser el ejemplo, yo sé que hay que ganárselo. Pero a su vez, que cada docente desde su lugar tiene que ganarse ese prestigio, tiene que ganarse ese ejemplo hacia esos alumnos que lo tienen como modelo ahí y que a veces con la vida que llevamos no todos los docentes pueden resultar ser ejemplos de cosas, ¿verdad? Porque es un ser humano, pero el docente tiene que rescatar en sí mismo ese prestigio porque está ante alumnos, claro, está como ejemplo y a su vez, Héctor, los gobiernos tienen que volver a darle prestigio a ese docente, tienen que poner las pilas ahí porque ese es el capital, la educación, volver a darle importancia con capacitación, con presupuesto a ese docente, el docente, el cerebro, la educación, la docencia, fundamental. La educación, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo con esto. Se me ocurre. Esperemos que no. Me parece. Si no, nos iría muy mal. Claro, y a partir de ahí tendría que estar la unión de esa famosa grieta, ¿verdad? Que no le sirve a nadie, que yo también creo que esa unión tiene que estar, esa inclusión en las diferencias. Somos diferentes, pensamos diferentes, bienvenido, pero bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Podemos poner de acuerdo en lo fundamental para que esa dieta se subsane, para que esa dieta cada vez se cierre más y sea más chiquitita. ¿Quién puede estar en desacuerdo con la unión, verdad? Laura, ha sido un gusto poder presentarte ante la gente. Muchos te conocen, ahora te van a conocer un poquito más, ¿no? Tal vez sí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a vos por tenerme en cuenta, Héctor. La señora Laura Caruso es, como se sabe, una mujer muy cercana a los libros de toda la vida, desde su infancia, aquella infancia creativa al lado de los padres, por sus pasos por la educación, por las bibliotecas, por esta profesionalización que tiene en estos últimos tiempos, siempre, como decíamos al principio, compartiendo conocimientos. Un gusto integrarla. Podrán ver esta nota nuevamente en nuestro canal de YouTube, Séptima Noche, y nos encontramos, si Dios quiere, en 7 días más con la cámara de Miguel Wolfram desde Confitería La Perla.